Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos, saludarlos en esta fría mañana de domingo, hermanos. Si alguien tiene frío, apagamos los ventiladores, nos avisan, por favor. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, que estamos reunidos en esta mañana de domingo, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de continuar asistiendo a este lugar, con fines muy particulares, los cuales conocemos porque hemos venido estudiando en la palabra a lo largo de nuestra serie dominical sobre la auténtica adoración. Y venimos con un corazón dispuesto, un ánimo pronto a ser edificados por nuestro Señor Jesucristo. Queremos, pues a pesar del calor que está haciendo, pedirles un esfuerzo especial de concentración para que nos llevemos la información, nos llevemos la siembra correcta en el corazón y que ésta pueda dar fruto en su tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Una cosecha espiritual que Dios quiere que experimentemos en base a nuestra diligencia ante la Escritura, nuestra diligencia ante la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno. Una corrección rápidamente, el hermano Elías, ahorita en la mención de los anuncios y en los motivos de oración, comentaba que la hija del pastor de Melá, que falleció ayer en la noche, no, fue la hija del pastor de Tequila en Guadalajara, un error ahí del hermano que tengo que corregir, ¿verdad? Obviamente no voluntario. El pastor de Melá es el que nos viene a visitar junto con el pastor de Colima en nuestro aniversario del próximo mes. Pero sí, falleció esta pequeñita de 15 años de edad, un accidente, una situación súbita y nos impactó muchísimo. Ayer veníamos de una actividad y vimos en el WhatsApp de pastores la notificación y siempre una noticia de ese tipo impacta, ¿no? Duele muchísimo. Entonces, él se llama Jairo y su esposa se llama Verónica. Hermanos, les pido que tengamos en oración a estos pastores fieles, hombre y mujer de Dios, que sirven al Señor con su corazón y que están experimentando esta tremendísima pena, pero que no escapa evidentemente a la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, que el Señor les lleve a alcanzar, a experimentar el consuelo que viene de parte de Él. Bien. Nuestro aniversario, que ya comentaba el hermano Elías, está previsto ya para dentro de un mes prácticamente. 15 y 16 de junio, sábado y domingo, van a ser solamente 2 días de celebración, pero creo que muy bien abastecidos en cuanto a nutrimento espiritual. 2 hombres de la palabra, 2 hombres muy serios en la exposición de la Biblia, el pastor Benjamín Lázaro, él es hijo del pastor Toño Lázaro. El pastor Toño pastorea en Manzanillo y su hijo pastorea en Colima, pero es un hombre de la palabra, serio, íntegro, profundo en la meditación y en la exposición. Y el pastor Eduard Santana de Casa Oración Melaque, que también es un hombre con una precisión particular en la exposición de la Biblia. Entonces vamos a tener de parte de Dios un banquete de la palabra para la celebración de nuestro aniversario. Vayan haciendo los ajustes en sus agendas, hermanos, porque esto ya está prácticamente a vuelta de esquina, ¿verdad? En un mes, en menos de un mes, estaremos celebrando nuestro aniversario. Ya daremos más detalles la próxima semana porque también vamos a tener una comida de celebración al final del evento del domingo, del servicio del domingo, y nos pondremos en su momento de acuerdo para desarrollar nuestra convivencia, ¿correcto? Entonces vienen días de fiesta, días de celebración y todo esto nos da mucho gusto porque es para nuestro Señor. Amén. ¿Quién va a venir a todo el evento de aniversario? ¿Sí? Y los que no levantaron su mano ya tienen planes para Ixtapa, para Cancún, ¿o qué van a hacer? Buena oportunidad para cancelar los planes y estar presentes ante la exposición de la palabra, ¿ok? Bueno, bien. Hemos estado estudiando, hermanos, esta serie importantísima sobre la adoración genuina o la adoración auténtica. Y hemos tomado como contexto base de la enseñanza Juan 4, una conversación del Señor Jesucristo con la mujer de Samaria, la mujer que encuentra junto al pozo de Jacob. Y en medio de esta plática surge precisamente el tema de la adoración.
Hemos comentado que es uno de los contextos escriturales del Nuevo Testamento que nos ofrecen más profunda información, más concisa, más precisa sobre la importancia de este tema, el tema de la adoración. Y entonces vemos a esta mujer que desea adorar a Dios de forma correcta, porque en esta conversación, en este diálogo con el Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, esta mujer es expuesta con su pecado. El Señor desenmascara sus adulterios, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y creo que en la percepción de esta mujer en relación a Cristo, al darse cuenta de que es un profeta, ¿verdad? Cuando le dice, mira, el marido con el que vives ni siquiera es tu marido, y has tenido 5 maridos. O sea, tu problema es un problema moral serio, profundo, mujer. Eres una mujer que tiene una afectación por causa del adulterio en tu corazón, has sido flagelado por un problema moral. Y la mujer le responde, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer tenía una percepción correcta de quién era Jesucristo, porque alguien que tiene conocimiento del futuro de manera precisa y además le habla de un agua de vida que puede darle sustento de forma eterna, no puede ser otra cosa sino un profeta. Y entonces le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y más adelante, ella incluso comienza a intuir que Jesucristo es el Mesías. Y lo que sucede es que ella comienza a percibir una convicción profunda de pecado, un sentido genuino de pecaminosidad. Y entonces desea adorar a Dios de forma correcta. Lo que esta mujer le plantea a Jesucristo es que le indique la forma, el tiempo, el lugar en donde de manera idónea ella pueda enderezar por vía del arrepentimiento y la adoración a Dios su camino en la vida, su camino espiritual. Y la pregunta que deviene y que le plantea al Mesías es, ¿dónde puedo hacer esto? ¿A dónde me tengo que dirigir para adorar a Dios? Ahora, sabemos que como samaritana, ella había adorado a Dios en el monte Gerizim. Eso ya lo estudiamos la clase pasada. Y como judíos, los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo. Pero la mujer muestra un deseo de hacerlo correctamente. Busca una respuesta de parte de Dios sobre cuál es el lugar adecuado para poder adorar a Dios. Y entonces en el versículo 20 de Juan 4 vemos lo siguiente. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora es, y ahora es, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos presentarnos una vez más, un primer día de la semana más, un día del Señor más, Señor, con una actitud de humildad y arrepentimiento delante de ti, reconociendo cuán falibles continuamos siendo. A pesar de que hemos sido graciosamente, por esa gracia extraordinaria, Señor, llenos de una redención que no merecemos. A pesar de que hoy tenemos una comunión y vinculación contigo directa a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, aún continuamos, Señor, siendo disidentes del camino de verdad, siendo disidentes de esa consulta constante, seria, pertinaz de tu gloriosa y divina palabra y por ende, Señor, solemos tropezar, solemos desviarnos y fallar. Te pedimos perdón por el pecado. Te pedimos que elimines cualquier obstáculo entre la iluminación de tu palabra a nuestros corazones, Señor Dios, la acción de tu Espíritu Santo, cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, tu obra de gracia santificante sea eliminada, Señor. Ayúdanos a crecer por tu palabra en santidad, en una práctica de vida honorable delante de ti. Para la gloria de tu nombre, ayúdanos de verdad, perdónanos por el pecado. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a llegar a una parte medular, a una parte profunda de la enseñanza que hemos estado desarrollando en este pasaje. En el versículo 21, Jesús dice
que va a llegar un momento en el que no será ni en Gerizim, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén en donde se adorará al Padre. Esto ya lo explicamos hace algunas clases y hablábamos precisamente de la abolición del sistema ceremonial. El hecho de que somos llamados a adorar a Dios en todo lugar y en todo momento, no de forma exclusiva en un sitio geofísico, en una ubicación particular, sino que la adoración, hermano, es un llamamiento a ser desarrollado de forma continua, constante, sin importar el tiempo y el espacio y de manera sucesiva. Y en particular, hermanos, sí tenemos como Iglesia de Jesucristo un llamamiento especial a hacerlo en la asamblea de su pueblo redimido, con la iglesia integrada, con los hijos de Dios, como lo estamos haciendo en este domingo. Pero después en el versículo 22, el Señor se vuelve muy específico y comienza a definirnos la naturaleza de la adoración. Y eso es lo que con la guía del Espíritu Santo veremos en esta mañana, lo que la adoración es realmente, hermanos, en esencia, en su esencia misma. William Temple, un pastor arzobispo anglicano del siglo XX, hace años definió la adoración de esta forma, y presten atención, por favor. Él decía de esta forma: adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y consagrar la voluntad al propósito de Dios. ¿Quién es el agente central de la adoración entonces? De acuerdo a la definición de William Temple, Dios, evidentemente, Dios como el centro de la existencia de todo ser humano y especialmente, por supuesto, de los redimidos por la gracia. Entonces, significa que somos todos nosotros actuando en respuesta a todo lo que es Dios. Eso es la adoración. Es todo lo que somos en relación correctamente a lo que Dios nos revela en la Escritura, que es Él. Todo lo que Dios nos revela, que es Él. Ya hemos hablado de la importancia entonces de la adoración. Hemos dicho que el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Quién está buscando adoradores? Dios. Y entonces si Cristo nos dice que Dios se encuentra en esta búsqueda o en esta espera, significa que la adoración verdadera, hermanos, es muy importante. De hecho, es el fin particular de la condición redimida, del estado redimido. Dios busca personas que lo adoren y justamente por eso hemos sido salvados por la gracia, para adorar a Dios. Eso es lo más importante, hermanos, más importante que el servicio, más importante que el ministerio, es la adoración, lo más importante. Y hemos tratado de ver la importancia de la adoración como Dios la ve, y hemos entendido que la adoración, hermanos, no es lo que recibimos de Dios, sino lo que nosotros le damos a Dios, lo que nosotros consagramos al Señor. Otra mujer llamada Evelyn Otherhill, escritora anglo-católica inglesa, ella era agnóstica, pero se convierte al catolicismo y escribe en 1928 en una conferencia del clero en la Iglesia de Inglaterra lo siguiente, y la cito porque, aún siendo católica, hermanos, tiene una perspectiva correcta de lo que es la adoración, y ella dice en términos juiciosos, dice: nos estamos dirigiendo a una religión que consciente o inconscientemente mantiene su mirada en la humanidad, en lugar de dirigir su mirada a la deidad. En vez de dirigir nuestra mirada a la deidad, a la divinidad, estamos habituados culturalmente a dirigir nuestra atención, nuestro enfoque a la humanidad. Y creo que esa es una declaración genuina. Lo dijo en 1928, hermanos, y casi a un siglo de distancia, en el 2024, creo que es bastante cierto, hermanos. Incluso la iglesia evangélica se encuentra precisamente propensa a ser centralizada en el ser humano y no centralizarnos en Dios. Somos una sociedad tan consumidora, una sociedad tan centrada en el hombre, que tendemos a verlo todo en referencia a nosotros mismos. Somos una sociedad humanista, hermanos, y hoy parecería que lo mejor que nos puede suceder como seres humanos, como humanidad, como sociedad, es movernos dentro de los terrenos filosóficos del humanismo. El problema es que el humanismo, hermanos, aun cuando tenga una mercadotecnia extraordinaria filosóficamente, centraliza al ser humano como el eje rector de todo lo que sucede. Y ese es un equívoco sustancial, es un equívoco catastrófico.
Una sociedad tan centrada en el hombre que tendemos a verlo todo en referencia a nosotros mismos. Hablamos del ser humano, de las necesidades de las personas, de los problemas de las personas. Pensamos y hablamos de nuestras propias necesidades todo el tiempo. Hablamos de los programas elaborados por las mentes de los seres humanos, los métodos y los esfuerzos de los hombres, los sermones de los hombres, las canciones de los hombres, las iglesias de los hombres, los libros de los hombres, las organizaciones de los hombres. Y en medio de esa conversación, hermanos, perdemos de vista el hecho de que debemos de ser más conscientes de Dios que de los hombres. Entonces, vamos a hablar en esta mañana de lo importante que es que adoremos de una forma correcta como una forma de vida. Hemos platicado también, hermanos, de la fuente de la adoración, recordarán. Y dijimos que la fuente de la adoración es el estado salvífico, es la salvación. La razón por la cual somos salvados es para poderle proveer al Padre lo que Él está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces cuando somos redimidos nos convertimos en adoradores de Dios. Y eso es lo que es un cristiano, fundamentalmente. Es una persona que adora a Dios. Ha sido inseminada por la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo le incita, le inclina, le impele a adorar a Dios. En Filipenses 3:3 vemos que un cristiano es un adorador de Dios. Hemos hablado también sobre el objeto de la adoración. Cuando nos reunimos es justamente para eso, hermanos. En este domingo estamos aquí unificados, vinculados específicamente para enfocarnos en Dios, adorarlo a Él y solamente a Él. Entonces, no evaluamos la adoración en base a lo que Dios hace por nosotros, porque eventualmente creemos eso, y es un error. No podemos nosotros enfocarnos en la adoración en respuesta a lo que recibimos de parte de Dios, porque no venimos esencialmente a recibir una bendición de Dios. Ahora, ¿Dios nos bendice, sí o no? Claro que sí. Dios nos bendice al estar en este lugar, por supuesto que Dios nos bendice, pero la motivación por la cual nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, los momentos en los que congregacionalmente se encuentra la agenda diseñada para estar juntos y adorar a Dios, no lo hacemos fundamentalmente por lo que podemos recibir de parte de Dios, hermanos. No venimos a ver cómo satisfacemos necesidades, no venimos a ver cómo Dios nos emociona, no venimos a ver cómo Dios nos inspira a continuar adelante. Venimos, hermanos, a adorarle a Él, a entregarle a Él, porque Él es el centro de nuestra adoración. En tanto yo continué viniendo a la iglesia para ver qué bueno puedo obtener para continuar viviendo en la semana. En alguna ocasión, de manera muy triste, escuché a un pastor muy popular en México, pero de una forma totalmente desatinada, decía: no, es que yo he entendido que los esposos, por ejemplo, van los domingos a la iglesia para que yo les dé consejos de cómo soportar una semana más a sus esposas. Y entonces yo tengo que estar enfocándome en darles recursos para que puedan sobrellevar un poco más la dura carga de su matrimonio. Y lo mismo con las esposas, cómo soportar a los irresponsables de sus esposos. Ese fue el comentario de ese pastor. Qué desatino, qué tristeza, qué carencia de conocimiento del Dios de la Biblia. Porque Él está centralizando su predicación en el hombre. Es una predicación humanista. Está dándole a la gente y la gente va por lo que el pastor le da. Y la gente no ha entendido entonces que la adoración tiene como centro solamente a Dios, no al hombre, hermanos. Hemos hablado también de la esfera de la adoración. Y la esfera de la adoración, hermanos, de acuerdo a lo que nos indica Jesús, no va a estar en Jerusalén, no va a ser en el monte Gerizim. Y en el versículo 24 dice lo siguiente, algo muy importante: Dios es espíritu. ¿Y cómo puedes contener en un lugar físico, en un edificio, tras murallas de cemento y de ladrillo, la presencia de Dios o la existencia de Dios? Si Dios es espíritu, y en ese sentido, hermano, Dios es intangible. ¿Cómo puedes contener la existencia de Dios? Es imposible contener la presencia de Dios. Por lo tanto, la adoración no va a estar restringida a un lugar, tiene que hacerse, como ya comentábamos, en todas partes. Sin embargo, dijimos que todavía hay un templo donde Dios se encuentra con su pueblo. Y ese templo es la asamblea corporativa de la iglesia viviente, la iglesia cristiana, la congregación de los santos. Nosotros cuando estamos en este lugar o cuando nos reunimos en cualquier otro lugar.
Entonces, mientras adoramos a Dios en todo lugar y en todo momento, todavía existe la singularidad de los redimidos como piedras vivas. La Biblia dice que somos piedras vivas. En ese sentido, es una alegoría que nos permite identificar que Dios está edificando a una iglesia, está construyendo una iglesia. Por lo tanto, hermano, no somos en términos reales piedras, aun cuando algunos tengamos ciertos rasgos rígidos y ríspidos todavía, no somos piedras, pero alegóricamente somos comparados con ese material de construcción, porque lo que Dios está haciendo es un edificio espiritual para nuestro Dios. Y entonces, al compararnos con piedras vivificadas por la redención, por el Espíritu Santo, el Señor nos dice que es entre nosotros cuando estamos unificados, congregados como iglesia cristiana, donde Dios manifiesta su presencia, y por lo tanto somos un edificio de Dios, somos la asamblea de los santos, la iglesia cristiana, la redimida por su gracia, donde Dios se manifiesta cuando estamos juntos. Podemos adorar a Dios en todo lugar y en todo tiempo, pero hay un llamamiento especial para los hijos de Dios de hacerlo confederados, corporativamente, unificados, como lo estamos haciendo en esta mañana. Somos, digámoslo así, una habitación donde el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios. Y es por eso que Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que se reunían en un mismo lugar. Y debemos de adorar a Dios en todas partes, en todo tiempo, pero también en esta asamblea del pueblo de Dios, el pueblo redimido, y no dejar de congregarnos, como lo dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Porque cuando estamos juntos, dice la Biblia, que por el Espíritu Santo suceden cosas que no suceden fuera de la congregación de los santos. Y una de las cosas fundamentales que suceden solamente cuando estamos aquí físicamente, presencialmente reunidos, es que por el Espíritu Santo somos estimulados al amor y a las buenas obras. Ahora, vamos a pasar a nuestro tema de esta mañana. La naturaleza de la adoración. Ese fue, digamos, un repaso rápido de lo que hemos visto a lo largo de la serie. Dice Juan 4:22 en este diálogo con la mujer samaritana. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjate lo que le dice Jesús a esta mujer: no sabes lo que adoras, ¿no? Pero tenemos que distinguir un factor importante. Primeramente, Jesús está reconociendo que ella adora, pero no sabe a quién adora. No sabe lo que está adorando. Y esto, hermanos, es característico de los samaritanos. ¿Por qué? Bueno, porque como recordarán, lo mencionamos, los samaritanos solamente aceptaron los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para ellos únicamente el Pentateuco, escrito por Moisés, hermano, tenía validez de inspiración espiritual divina. Entonces, solamente aceptaban esos primeros 5 libros como de parte de Dios. Y obviamente el Señor les está diciendo: ustedes no saben lo que adoran, tienen el Pentateuco y eso les da alguna información precisa acerca de Dios, pero no tienen la información suficiente para tener revelación completa de quién es Dios y su salvación. Entonces, realmente no conoces, es lo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Realmente no conoces a plenitud lo que estás adorando. Adoras, pero no conoces a quién estás adorando, o a quién debes de adorar, o la naturaleza de aquel ser a quien tú quieres adorar. Y eso es lo que sucedía con los samaritanos, y de hecho sucede todavía hoy en día con los samaritanos. Hermanos, si tú vas el sábado por la tarde al monte Gerizim, tú vas a encontrar un grupo sectario de personas que son los samaritanos. Hoy son alrededor de 1000 samaritanos que continúan haciendo las mismas abluciones al estilo de la dispensación mosaica, hermanos, ¿verdad? Haciendo el sacrificio de animales en el monte Gerizim. Es decir, ellos se quedaron únicamente concentrados en esa revelación que es extraordinaria sobre quién es Dios, pero no es toda la revelación sobre quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en los samaritanos una adoración entusiasta, pero sin la información adecuada. Tienes la adoración entusiasta, una adoración emocionada y fiel de estas personas, pero no necesariamente con el contenido correcto. Entonces, para empezar, podríamos decir que adoran en espíritu, les gusta adorar, pero no tienen la información completa ni correcta. Están muy limitados en términos de lo que realmente pueden entender porque no han accedido a toda la información escritural.
limitados a 5 libros únicamente del Antiguo Testamento, pero literalmente les falta la información de 61 libros más que les daría una revelación extraordinaria, amplia, vasta, plena en función de la voluntad de Dios revelándose plenamente a la humanidad por la palabra, por la escritura. 5 libros nada más, y 61 libros literalmente carecen para ellos de importancia. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de esta condición que el Señor está juzgando en esta mujer. Ahora, sí tienen información suficiente para saber acerca del Mesías, porque tienen Génesis 3. Y en Génesis 3, hermanos, encontramos la información precursora de Jesucristo y del Evangelio, la simiente de la mujer, que sería quien a la postre, y teniendo cumplimiento esa profecía en el Nuevo Testamento, aplasta por completo y aniquila el efecto y la vida de la simiente de la serpiente, aplasta culminantemente a Satanás. Tienen información de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no tienen toda la información que los pueda conducir de la mano hasta ese punto. Y entonces entendemos por qué el Señor les dice: ustedes adoran en espíritu, pero les falta la verdad. Les falta la información o el contenido que es necesario. Ahora, regresemos al versículo 22, por favor. Y comienza a hablar Jesús de los judíos. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces ahora los judíos vemos que se encuentran en una posición antitética, en la posición diametralmente opuesta. Ellos sí aceptaron todos los libros del Antiguo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento. Hasta ese momento, hermano, toda la revelación escrita de parte de Dios. Ellos tenían la verdad. Los judíos tenían la verdad. Hasta ese momento, toda la verdad escrita de la revelación de sí mismo, de Dios hacia la humanidad. Pero ¿qué les faltaba a los judíos, hermanos? El Espíritu. ¿Qué tenían los samaritanos? El Espíritu. ¿Pero qué les faltaba? La verdad. ¿Qué tenían los judíos? La verdad. ¿Pero qué les faltaba? El Espíritu. En Mateo 6, vamos ahí, nada más para darnos un semblante de lo que el Señor Jesucristo particularmente menciona a este respecto. Dice en el verso 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Hacían lo correcto, daban la limosna, pero ellos lo hacían con motivaciones de corazón totalmente equivocadas. Ellos eran humanistas, porque daban la limosna para ser vistos ellos, no para honrar a Dios, esencialmente. Más adelante, en el verso 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Te das cuenta? La oración de estos hipócritas, fariseos, escribas, sacerdotes, hermanos, conocedores de la ley, era humanista. Ellos estaban centralizados, no lo hacían para Dios, lo hacían para ser vistos de los hombres. Entonces en el 8 dice: no se hagan semejantes a ellos. En el verso 16 Jesucristo les dice que cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces los fariseos, cuando ayunaban, hermano, hasta se maquillaban de amarillo, ¿verdad? Para que toda la gente se diera cuenta de que estaban prácticamente en estado de inanición y tenían 12 horas de ayuno, pero ya querían que todo el mundo se diera cuenta de que eran muy espirituales y estaban ayunando, que era lo que ellos buscaban. Ellos habían centralizado en sus abluciones espirituales, en sus prácticas espiritualizadas, su naturaleza humana como el centro motivacional de lo que estaban haciendo. Eran humanistas, hermanos, tenían toda la verdad, pero no tenían el Espíritu. Entonces vemos en este pasaje de Mateo 6 cómo Jesús dice que cuando los fariseos oraban, cuando daban limosna o ayunaban, sus corazones no estaban en ese efecto particular. Y entonces Cristo les dice: hipócritas, son farsantes. Sus corazones no están involucrados en lo que dicen que están haciendo para Dios. Lo están haciendo solamente para ser vistos de los hombres. En Mateo 15:7, Jesús de manera frontal les dice: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Ahora, podemos entender que seguramente habían judíos que eran celosos realmente del Señor y que lo hacían con motivaciones correctas, pero fundamentalmente, hermanos, la religión básica dentro de Jerusalén estaba basada en la verdad de lo que decía la Biblia, pero los corazones estaban completamente vacíos, hermanos, completamente vacíos del significado. Incluso, hermanos, habían inflado las tradiciones y las habían convertido en tradiciones meramente humanas, porque eran humanistas. El verso 9 de Mateo 15 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces el Señor dice que Jerusalén tiene la verdad, pero no el espíritu. Y Jericín tiene el espíritu, pero no tiene la verdad. Aquí están entonces, hermanos, los dos polos de la adoración, los dos extremos de la adoración. Por un lado está el monte Gerizim, que es una, digámoslo así, herejía entusiasta. Y por otro lado está Jerusalén, que es una ortodoxia, apegados a la doctrina, pero en condición de esterilidad, sin vida espiritual. Y es lo que Jesús ve cuando está hablando justamente con esta mujer. Lo que el Señor nos muestra del entorno contextual, de la vida, de la cultura, de la forma en la cual se dirimían los aspectos religiosos de la sociedad judía y de la sociedad samaritana. Y es lo que el Señor está planteando. Lamentablemente, hermanos, creo que es lo que continuamos viendo el día de hoy. Podemos ver esos dos mismos extremos en la iglesia contemporánea, hermanos, en la iglesia del siglo XXI. Por un lado vemos personas de corte muy carismático que realmente lo están haciendo, realmente lo están presentando a Dios. Y son iglesias que pueden adorar a Dios durante horas, toda la noche, emocionados, y aún pueden perder el orden, a veces hasta la decencia, con actitudes que parecen espirituales, hermanos, pero no tienen orden. Y los vemos a la distancia y los juzgamos como emocionalistas y hasta de herejes, pero no podemos burlarnos de ellos, hermanos, porque tienen entusiasmo, son entusiastas. Algunos hasta agresivos en la forma de hacerlo, tienen un entusiasmo desmedido. Pero por otro lado tenemos una ortodoxia estéril, personas con conocimiento doctrinal y teológico de la verdad, pero sin emociones. Gente formalista que tiene la actitud de decencia, pero con la mente divagando todo el tiempo lejos de Dios. Es decir, aquellos que se precian o se vanaglorian de su conocimiento de Dios, pero este conocimiento de Dios no les alcanza para mantener su concentración y su enfoque en Dios. Divagan en sus corazones, tienen todo el contenido, pero no saben cómo darle el corazón a Dios. Estamos hoy en día, hermanos, en esa condición como iglesia cristiana. Y los entusiastas juzgando a los ortodoxos, y los ortodoxos juzgando a los entusiastas. ¿Y quién tiene la verdad? De acuerdo a Cristo. Ni unos ni otros. Porque nuestro Dios es un Dios equilibrado, hermano. Los desquiciados somos los seres humanos. Pero Dios es un Dios de balance. Dios es un Dios perfectamente equilibrado. Y entonces Jesús le dice en el verso 23 a la mujer: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, escuchemos por favor, en espíritu y en verdad. Es decir, en ambos sentidos, con la verdad y con el corazón. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, los judíos tenían todos los datos precisos, pero no tenían el corazón. De hecho, ellos mataron al Mesías. Los samaritanos tenían todo el corazón, pero no tenían los datos completos. No conocían al Mesías. Y Jesús les dice: la verdad y el espíritu. Ambos tienen que estar presentes. Ambos tienen que estar ahí. Podemos concluir entonces, hermanos, que los dos enemigos de la adoración son Jericim y Jerusalén. Los dos enemigos, cuando se presentan solos, solo el entusiasmo o solo la verdad, solo el espíritu y solo la verdad, entonces, hermanos, ambas posiciones desintegradas, desvinculadas la una de la otra, se convierten en el más peligroso enemigo de la verdadera adoración, la que Dios está buscando a través de sus redimidos. No podemos tener uno sin el otro, porque entonces caemos en desequilibrios.
Sinceridad, entusiasmo es excelente. Adoración entusiasta, hermano, es excelente. Pero tenemos que estar basados en la verdad. Ahora, la verdad es excelentísima, pero si no surge de un corazón ansioso y emocionado y lleno, entonces falta, queda incompleto, queda inconcluso también. Es algo así como la luz sin calor, o el calor sin la luz. Cuando tú ves una luminaria intensa, difícilmente te aproximarías a tocarla con la mano si tiene un periodo de tiempo extendido, ya encendida esa luz, porque tú sabes que la luz está vinculada con el calor y entonces si tú tocas esa lámpara, lo más seguro es que te vas a quemar la mano. Pero qué circunstancia tan extraña es la de esas luces que iluminan pero no emiten calor. De hecho, en algunos restaurantes, si no es que en todos los restaurantes, en las cocinas tienen estas lámparas, ¿no? Muy luminosas, pero también muy calientes, y entonces cuando los chefs o los cocineros van sacando los platillos listos, en tanto los meseros los toman para llevarlos a sus comensales, a sus mesas, los dejan en esta barra metálica expuestos a estas lámparas muy luminosas, de luz muy cálida para mantener la comida caliente. ¿Lo has visto, hermano? Allí están, porque la luz, hermano, es muy potente y la potencia de la luz a su vez es altamente cálida y entonces mantiene los alimentos a su termicidad correcta para ser presentados en la mesa del comensal. ¿Qué es la luz sin calor y qué es el calor sin la luz? Algo ahí, hermano, evidentemente no es congruente. Bueno, en la adoración es exactamente lo mismo. Jesús dice que el Padre está buscando ambos elementos, espíritu y en verdad. Voy a leerles textualmente lo que un pastor dijo hace tiempo. Él dijo lo siguiente: los hombres han adorado con Biblias abiertas y con el nombre de Jesucristo y la Biblia en sus labios, mientras que congregaciones enteras han sido detenidas en las garras de la esterilidad, la falta de vida y la impotencia, donde han pasado semanas, meses y años desde que los corazones han sido embelesados con la vista de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero hace años de que algún himno se canta con abandono, años que una lágrima se deslizó por la mejilla de un adorador, años desde que un aleluya brotó de un corazón que estalla. Gente que, hermanos, se sienta con sus Biblias abiertas, con toda la teología que ha alcanzado a conocer, pero con un corazón indiferente al espíritu de la adoración. Y eso es algo muy frecuente, hermano, muy frecuente en la iglesia de nuestros días. Dios busca un balance en nuestras vidas. ¿En dónde vamos nosotros a desarrollar ese balance para que cuando estemos en la asamblea de la iglesia viva del Señor, por su redención, por su sacrificio, por su gracia, el Señor colectivamente pueda recibir de nosotros este tipo de adoración balanceada? ¿Dónde tenemos que vivir esa adoración, hermanos? En nuestras vidas personales y familiares, en el hogar. Es en el hogar, hermano, donde se vive el balance de la adoración, una adoración espiritual y verdadera, y entonces venimos y colectivamente lo único que hacemos es vincular nuestros corazones agradecidos delante del Señor, y emanará de este lugar entonces una adoración que el Señor acepta, una adoración no desequilibrada, una adoración no humanista, una adoración no esquizofrénica, sino equilibrada, hermanos. Un estilo de adoración congregacional que cuando vea las otras congregaciones hermanas en la fe bajo nombres denominacionales diferentes, no se extienden críticas ni en juicios, lo hagan como lo hagan, porque no está centralizada entonces en lo que hagan los demás, está centralizando su adoración en Jesucristo, en el Señor Dios del universo, y lo hace en espíritu y en verdad. El día de hoy, hermanos, quiero que comencemos a hablar, solamente vamos a comenzar a hablar de la primera parte de la adoración, que es la adoración en el Espíritu. La próxima semana terminaremos este segmento de la enseñanza y continuaremos a aquella fase que menciona el Señor en verdad. En los versículos 23 y 24, entonces dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, si Jesús dijo que tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, no hay alternativa opcional.
no es algo que se supedita a nuestro juicio o a nuestras consideraciones personales. Jesús dijo que se debe de hacer y entonces nosotros lo tenemos que hacer. Y si lo vamos a hacer, pues necesitamos entender qué significa, para poderlo decodificar, comprender y entonces hacerlo con inteligencia. Y lo primero que quiero comentarte es que no podemos separarlos. La adoración espiritual y verdadera, el espíritu de la verdad, porque están íntimamente relacionados, pero quiero que particularmente enfaticemos la enseñanza en este primer punto. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Bueno, el primer punto a destacar es que la palabra espíritu, hermanos, en el texto está refiriéndose al espíritu humano, al espíritu de los seres humanos. Y básicamente se refiere a la persona interior, al ser interior, al ser inmaterial, a ese ser en el cual Dios ha depositado su imagen y su semejanza. Así como cuando vemos en la creación bíblica, en la narrativa del Génesis, que Dios toma del barro, de la tierra, del polvo, y entonces constituye un ser viviente, pero no es un ser viviente, sino hasta que Él sopla qué cosa en la nariz de ese muñequito de barro, hermanos, aliento de vida. Dios sopla el aliento de vida en la nariz de ese hombre de barro y al instante el hombre de barro cobra una vida semejante a la vida de Dios. ¿Qué pudo haber impartido en ese ser de barro, hermano, en esa entidad de barro inorgánica, inerte, que pudo haber impartido el aliento de Dios, vida, inteligencia, dones, talentos, habilidades, cualidades, razonamiento, libertad, libre albedrío? Libre albedrío, hermanos, algo que un segmento del cristianismo históricamente, lamentablemente, ha intentado acribillar. El libre albedrío que Dios ha dado de su imagen y semejanza a todos los seres humanos. ¿Y en qué momento es infundido ese libre albedrío, esos dones, la imagen y semejanza de Dios en el ser humano? Cuando Dios sopla en la nariz de ese muñeco de barro aliento de vida. Y entonces se convierte en un ser viviente. Por eso hemos comentado en tantas ocasiones que la mujer es la corona de la creación de Dios, porque en tanto Adán fue formado de tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hermano, o sea, de lo más corriente, y cobra calidad hasta que Dios sopla en su nariz aliento de vida, la mujer ya fue formada de material genético vivificado por el aliento de vida de Dios, del costado de Adán, de una de sus costillas, ¿verdad? Por eso la mujer es fina, hermanos, la mujer es delicada, la mujer es sensible, en tanto los hombres somos más hoscos, ¿no? Somos más grotescos, somos más corrientes, hermano, porque la tierra es corriente, pero la mujer es como porcelana, ¿no? Nosotros somos barro, la mujer es porcelana. Por eso dice la palabra de Dios a los varones que estamos casados, que tratemos a nuestras mujeres como vasos más frágiles. Somos vasos, sí, también, pero de barro. Pero la mujer no, hermano, la mujer es un vaso más frágil, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser así como esas copas de vidrio cortado, hermanos, colocados en la estantería más resguardada, más visible, para que puedan lucir ese estado redimido por la gracia de Dios. Y quienes contribuimos a que la mujer luzca con la gloria de Dios, somos los varones, ¿a través de qué? De un tratamiento sacrificial en nuestra forma de amarlas, ¿verdad? Bueno. Ya se me fue la línea de la predicación, fíjate hasta dónde me fui. Pero ahorita la agarro otra vez. Entonces, ¿qué significa allá? Ok, adorar a Dios en espíritu. Bueno, se está refiriendo precisamente a esa condición interna, a la condición o a la persona espiritual, a la persona interna. Es decir, es adorar a Dios desde adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, no se trata de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las palabras correctas, el comportamiento adecuado, los signos adecuados, las formalidades adecuadas o la vestimenta adecuada. No, hermanos, es espiritual, es interior. En Romanos 1:9, por ejemplo, Pablo dice algo importante. Fíjense cómo versa. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo desde dónde, dice Pablo, desde mi
espíritu. Es decir, está hablando de su ser espiritual, de su hombre nuevo, de aquel que ha sido nacido por medio de la gracia salvífica de Jesucristo, por el poder del Evangelio. Yo sirvo a Dios desde mi espíritu. Y recuerden que hay una asociación directa o un símil o un sinónimo, dicho de manera más precisa, entre la palabra servir y adorar. Entonces lo que Pablo está diciendo es que él sirve, él adora a Dios desde su espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. De que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo servía a Dios con su espíritu, adoraba a Dios con su espíritu. El Salmo 103, hermanos, por favor, verso 1. Salmo 103, verso 1, dice algo muy claro. Dice, bendice. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su ser interior, le está hablando a su alma. Y le dice, bendice alma mía a Jehová. Él tiene un diálogo con su ser interno, consigo mismo. Él está diciendo, mí mismo. ¿Nunca has hablado contigo mismo, hermano? Bueno, él está diciendo, mí mismo, ¿verdad? Pero no hay otro Pablo. Pero sí hay otro Pablo dentro de él. Fuera de él solamente hay un Pablo. Pero dentro de él hay otro Pablo, un Pablo espiritual. Y le dice, el rey David. No Pablo, el rey David. Es el Salmo 103:1. Sí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y continúa, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿dónde está esa capacidad de bendecir a Dios, hermanos? Natural en los seres humanos, redimidos por gracia. Dentro de nosotros, hermanos, ¿dónde está esa facultad de no olvidar, de tener siempre como memorable la obra de Dios, sus gracias, sus misericordias, la forma en la que extraordinariamente ha sustentado, sostenido y bendecido nuestras vidas en el ser interno? El salmista le está diciendo a él mismo, a su alma, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que has recibido de Dios. Por lo tanto, nunca olvides bendecirlo. Desde lo más profundo de mi ser, dice el salmista, bendeciré al Señor. Esa es una adoración espiritual, desde adentro. Ahora, fíjate la ilustración del Salmo 51, donde David dice en el versículo 15 lo siguiente, muy descriptivo lo que dice el Salmo 51:15. Dice, Señor, abre mis labios. Y parecería que aquí estamos pasando al aspecto físico, porque ella está hablando de una parte del cuerpo del salmista, que son sus labios, su boca, ¿verdad? Pero dice lo siguiente, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, es decir, aspectos externos, aspectos meramente materiales. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el ser interno en condición de humillación delante de Dios, en humildad, en reconocimiento pleno de sus limitaciones, de su condición falible, fallida, de los errores y pecados que comete. Y entonces dice, el sacrificio de Dios es el espíritu honesto, humilde, sensato, sincero, transparente delante de Dios, un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces David dice que el Señor no quería estas cosas externas, porque ¿qué era lo externo, hermanos? Lo externo solamente era un símbolo, era un signo, un símbolo representativo, visible, de algo que era interno e invisible. La importancia del signo, del símbolo, es lo que representa, no el símbolo en sí. Y entonces lo que hace el catolicismo romano, hermano, a lo largo de la tradición histórica, es tomar los símbolos y venerar los símbolos. Y perdieron de vista enteramente, hermanos, que el símbolo solamente era una representación externa visible de algo que es interno e invisible. Y entonces hoy se toman los símbolos en el catolicismo romano y se exaltan, se adoran los signos, los sacramentos, hermanos, cuando los signos sacramentales solamente representaban el poder de la fe salvífica. El poder de la fe a través de las promesas de Dios que nos conducen de la mano a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y qué hizo el catolicismo romano, hermano? Lo mismo que el judaísmo ortodoxo. O sea, el catolicismo se saltó la cruz y terminó generando lo mismo. Obras humanas, abluciones humanas, mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de Dios, que enteramente son espirituales, hermanos. Ahora, ¿son importantes los símbolos? Sí, por lo que representan, pero per se, en sí mismos los símbolos no tienen importancia, no tienen validez, no tienen poder de santificación, de redención, de salvación, de nada, ni de protección, ni de sanidad, de nada, de nada. ¿Qué sería el símbolo del bautismo, por ejemplo, sin la conversión de la persona que se va a bautizar? No es nada, es un chapuzón en agua fría y punto, y se acabó. ¿Qué es la participación de la cena del Señor, hermanos, sin lo que representa el arrepentimiento del pecado? La conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos redención y llevarnos a un pacto nuevo con el Señor, el pacto de su sangre. Sin ese conocimiento que es el símbolo, hermano, de la comunión, no es nada. Pero el signo es importante, el símbolo es importante por lo que representa. Y es justamente, hermano, lo que está el Señor Jesús, el salmista expresando en este salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú. Pero ¿cuántas veces Dios se vio obligado a despreciar los sacrificios que Él mismo había mandatado en el Antiguo Testamento? Y los desprecia porque solamente eran sacrificios sin el contenido de la fe. No representaban lo que el Señor quería que representaran y el Señor los tuvo que rechazar. Sacrificios no aceptables delante de Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, que es nuestro corazón. Nuestro corazón. Y por eso te pido, dice el salmista, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces esto nos presenta un hombre cuyo corazón está lleno de alabanza. Y todo lo que necesita es abrir su boca. Y en el momento en el cual él abra su boca, esta alabanza va a comenzar a brotar, va a comenzar a salir. La adoración del Espíritu, porque viene de adentro, porque es genuina, porque es honesta, porque es esencial. En el corazón contrito y agradecido delante de Dios. Y entonces le dice David al Señor, Señor, si tú abres mi boca, todo va a salir a la luz. ¿Quién eres para mí? Todo va a salir a la luz. ¿Qué representas en mi vida? ¿Cómo eres tú para mí como mi Redentor, Señor? Como mi promesa de redención. Todo eso va a salir a través de mi boca porque lo estoy conteniendo. Está dentro de mí. Abre mi boca y la alabanza va a brotar. La alabanza va a emerger. Eso es lo que significa adorar en espíritu. Tener un corazón literalmente rebosando. Cuando la boca se abre, la alabanza sale a borbotones. Es lo que tendría que sucedernos a cada uno de nosotros, hermano, cada ocasión que estamos aquí. Los domingos, el primer día de la semana, donde nos reunimos como cuerpo de Cristo a adorar juntos al Señor. Pero bueno, eso tiene que suceder en nuestras casas, tiene que pasar en mi matrimonio, tiene que pasar con tus hijos, en tu familia, en la intimidad de tu hogar, todos los días. Porque Dios, acuerda, es digno de ser adorado todos los días, en tu familia, en tu casa, al interior de tu hogar. Todos los días. Salmo 45:1. Ahora dice el salmista, rebosa mi corazón palabra buena. ¿Dónde está rebosando en el corazón? Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Un escribiente, un escriba, un escritor que tiene una ligereza en su pluma, porque elocuentemente las ideas están desarrollándose, se están procesando con conceptos importantes en su mente y rápidamente descienden al puño, a la letra, hermano, y lo escribe con ligereza. Pero aquí el salmista dice, no es lo que viene de mi mente, es lo que viene de mi corazón. Está rebosando y entonces mi lengua, que es el mecanismo de mi adoración espiritual interna, es como la pluma de un escribiente muy ligero. Eres el más, y aquí comienza la descripción de lo que escribía o de lo que hablaba esta lengua. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Adoración espiritual. Adoración y alabanza, hermanos. Entonces, no podemos tener eso en nosotros. No podemos tener eso en nosotros si nuestro corazón, hermanos,
no es un corazón quebrantado, no es un corazón humillado, no es un corazón arrepentido, no es un corazón honesto y consciente de quién es Él ante Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer, si lo somos, que esto salga de nosotros para que entonces podamos adorar en espíritu? Para que no seamos como los religiosos judíos, que tenemos todos los hechos, todos los datos, la verdad, toda la información, pero con corazones fríos e indiferentes. ¿Cómo podemos hacer que brote? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a ver solamente el primer punto en esta mañana. En primer lugar, debes de tener al Espíritu Santo. Debes de poseer al Espíritu Santo. Antes de que tú puedas adorar a Dios en espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar ahí para impulsarte a hacerlo. El Espíritu Santo tiene que morar dentro de ti porque nadie puede hacerlo por sí mismo. Nadie. Eso no es algo que nazca de la voluntad humana. Eso es algo que nace del Espíritu Santo infiltrado por la redención en el corazón de los seres humanos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, verso 11. El primer requisito para que eso pueda ser una realidad a través de tu vida, adoración espiritual, es que el Espíritu Santo esté dentro de ti, dentro de mí. 1 Corintios 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Nosotros tenemos un espíritu humano, tenemos un alma, un ser insubstancial, un ser ingrávido, morando dentro de este cuerpo físico, hermanos. Pero el espíritu humano por sí mismo, el alma humana por sí misma, la mente humana por sí misma, el corazón humano por sí mismo no puede acceder al conocimiento de quién es Dios. Y si no conocemos a Dios, es imposible amar a Dios. Y si no amas a Dios, no puedes, hermano, adorar a Dios. Si no conoces las obras de Dios a favor de tu o de nuestra mísera condición humana, por la revelación y la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo levantar gratitud en adoración a Dios? ¿Cómo hacer que nuestro corazón rebose palabra buena, exaltando las virtudes, las gracias, los favores inmerecidos de nuestro Dios? ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Cómo podremos, hermano, presentar al Señor de entrada nuestra alma humillada delante del Señor por causa de que hemos sido perdonados en lo imperdonable? Pero no fuimos perdonados por virtud o mérito humano, sino por el puro afecto de su voluntad, por su gracia extraordinaria. Si yo no sé que he sido salvado por esa gracia, entonces ¿a qué agradecer a Dios? Si no soy consciente de mi necesidad urgente de ser salvado y de ser trasladado del infierno al cielo, de la oscuridad a la luz de nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿qué agradezco? Es imposible. Por eso, hermanos, dice claramente, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, impulsando nuestro corazón, motivando nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, instruyendo nuestro corazón, eso no va a suceder. No podremos levantar al Señor adoración espiritual. No se puede adorar sin que el Señor mismo, por su Espíritu Santo, energice nuestro espíritu humano. Es lo básico. Entonces, tenemos que ser redimidos, tenemos que ser salvos. Y cuando somos salvos, el Espíritu Santo, ¿dónde mora, hermanos? ¿Dónde mora? Dentro de nosotros, en el corazón del creyente. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos conduce a la justicia, a la verdad, al arrepentimiento de pecado. El Espíritu Santo nos motiva, nos instruye, nos purga para que podamos adorar a Dios. Entonces, todo comienza con el Espíritu Santo residiendo en ti. Adoramos a Dios en el espíritu humano porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en nuestro espíritu humano porque somos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que esté infiltrado, que esté habitado por el Espíritu Santo, una persona nacida de nuevo, una persona que ha sido creada de nuevo, una persona con un ser espiritual
con la naturaleza de Dios por la redención, jamás podrá llamar a Dios anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. No podrás maldecir a Dios. No podrás maldecir a Dios. Y te va a ser muy complicado estar en un entorno social en el que se maldiga a Dios, se burlen de Dios, se hable mal de Dios, se cuenten chistes insolentes en contra de Dios. Te va a ser muy complejo. No lo vas a poder soportar. Resistirás a ello. No solamente no formarás parte, sino que además te levantarás en una denuncia abierta, clara, frontal, en contra de ese acto pecaminoso y blasfemo. Una persona habitada por el Espíritu Santo, hermano, jamás puede llamar anatema a Dios, y es muy complicado que soporte, que tolere, que se maldiga en su cercanía el nombre de Dios, ¿no? Dice entonces Pablo: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Es decir, la otra parte, la parte antitética, o sea, una persona redimida por gracia, habitada por el Espíritu Santo, jamás maldecirá a Dios. Pero también va a ser imposible que una persona que no esté habitada por el Espíritu Santo, es imposible que llame a Jesús Señor, porque esto es algo que solamente propicia, hace, impulsa, inclina, incita, inspira el Espíritu Santo dentro de una persona. Nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Si una persona no habitada por el Espíritu Santo no podrá jamás reconocer el señorío de Cristo. No podrá jamás entonces inclinarse ante el señorío de Cristo. No podrá presentarse en adoración, en alabanza, en gratitud, en arrepentimiento. Porque solamente el Espíritu Santo, hermano, nos da testimonio de que Él es el Señor. El Señor del universo, el Kyrios, hermanos, el Señor del universo. Por lo tanto, es digno de nuestra postración, arrepentimiento, gratitud y adoración. Entonces no podemos afirmar el señorío de Cristo, no podemos adorarlo como soberano, a menos que el Espíritu Santo nos revele quién es Cristo y nos incline a hacerlo. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo entonces, hermanos? ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿En qué momento se dio esto? Cuando creímos en el Evangelio de la Gracia. Cuando nos fue predicado el Evangelio de la Gracia, que Jesucristo, siendo justo y sin pecado, pagó por nuestro pecado. Que habiendo sido justo y sin mancha, hermanos, por nosotros se convirtió en el depósito del pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, el juicio que nosotros merecíamos fuese ejercido sobre el depósito humano de nuestro pecado, que fue Jesucristo, el que jamás pecó. Por nosotros se convirtió en pecado. No que Él haya pecado, pero recibe la culpabilidad de nuestro pecado. Cuando nosotros creemos en ese juicio sustitutivo de Cristo en el Calvario a favor de nuestras vidas, y entendemos que fuera de esas condiciones judiciales no hay más oportunidad de redención y salvación y perdón de pecados, entonces nos damos cuenta, hermano, de la gloriosa oportunidad que por gracia Dios nos otorga y nos acerca, al darnos la oportunidad de ser revinculados con Él a través del perdón por unos méritos que no son nuestros. Y el que hace los méritos recibe también el juicio del pecado que sí era nuestro. Nos sustituye, nos representa, nos expía. Y es cuando vamos a los pies de la cruz diciendo: Señor, perdóname. Perdóname, en la base judicial de tu sacrificio en la cruz. Perdóname, yo no merezco el pecado, el perdón. Yo tengo el pecado y merezco el juicio. Pero si tú sustitutivamente has puesto el juicio sobre tu Hijo para salvarme a mí, entiendo, Señor, que fuera de ese sacrificio estoy perdido. En el momento en el cual tú crees en el sacrificio, recibes a Cristo en tu vida, entonces viene el Espíritu Santo. Dios, Jesucristo, en la forma de su Santo Espíritu, y en ese momento eres recibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sella con algo que el apóstol Pablo define como las arras. Y las arras no es otra cosa sino una garantía futura de una redención total final. Y si Dios nos habita por el Espíritu Santo y nos sella y establece una garantía de la redención final, entonces ¿qué puede
que puede excluirnos de esa condición redimida, hermano. Nada. Nada. Por la gracia de Dios. Y conocer esto, hermano, y ser persuadido y conquistado de esta gloriosa información bíblica, lo que hace es llevarte, inclinarte, es el Espíritu Santo morando dentro de ti, a vivir en una forma en la que honres esta verdad. La santificación, hermanos. La santificación. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y dice la Biblia que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad dentro de nosotros. Y entonces hoy, en condición humana, ya podemos y ya queremos. Y por lo tanto tenemos el compromiso de hacerlo. No es un trabajo solo del Espíritu Santo, hermanos. No. El trabajo individual del Espíritu Santo, es decir, hay un monergismo de mono, que significa uno, energeo, que es energía. Para la salvación y la redención se requiere un solo poder, una sola energía, que es la energía del Espíritu Santo, en la base judicial de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para el crecimiento espiritual y la santificación, hermano, ahora es el Espíritu Santo. Y nosotros, en condición redimida, habiendo sido inseminados por el querer y el hacer por su buena voluntad, contribuyendo entonces, porque hoy podemos por el Espíritu Santo, crecer en santificación. Es una sinergia. El primero es la salvación en la base de un monergismo, pero la santificación es en la base de una sinergia. Nosotros trabajando y el Espíritu Santo respaldando, dándonos la fuerza para poder hacerlo. Y entonces correspondiendo de forma correcta a la responsabilidad espiritual que Dios nos confiere con la redención. La redención es un privilegio, no lo merecemos, es una gracia, pero nos otorga responsabilidades, no para conservarla, pero sí para crecer en santificación. Crecer en santificación, hermanos. Entonces, recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y todo comienza ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Pesar nuestros corazones. ¿Por qué me voy a detener ahorita, hermano? En esta parte de la enseñanza, porque creo que ese es un principio muy fundamental, es inicial, es el punto de partida para llegar al meollo de la enseñanza de toda la serie. ¿Cómo puedo ser un adorador en espíritu y en verdad? Cuando estamos revisando la parte de la adoración en espíritu. Y el primer, digamos, requisito es estar siendo habitados por la redención, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo quisiera que con honestidad, hermanos, evaluáramos, pesáramos el estado real de nuestras almas, pesáramos nuestros corazones y que entendamos lo siguiente. Si tenemos problemas para adorar a Dios, tal vez el verdadero problema es que no somos salvos. Tal vez la razón por la que te aburre estar en la congregación, en la iglesia, en el tiempo de adoración y de alabanza, y otra vez los mismos cantos, otra vez, no tendrán otros más movidos, o no tendrán otros, es que yo he ido a iglesias, ¿verdad?, donde cantan la Biblia textual y se oye tan bonito. A ver, hermano, ¿no lo hemos entendido? No somos nosotros. No es estar en una congregación humanista donde nos den lo que nosotros apetecemos recibir. Es que yo voy a la iglesia a ver qué es lo que tiene Dios para mi vida. No. Dios tiene cosas para tu vida porque es un Dios dador, porque es un Dios generoso. Claro que Dios te va a bendecir, pero tu motivación no puede ser venir a recibir la bendición de Dios. Si tú eres una persona redimida, tu motivación tiene que ser venir a adorar a Dios, a darle a Él, a entregarle a Él. Y entonces si a ti no te agrada esa fase, si a ti no te agrada hacer eso, si encuentras estorbos, si encuentras motivaciones o justificantes suficientemente fuertes para no hacerlo, ojo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos inspira, nos incita, nos motiva, nos propulsa, nos inclina, nos lleva, nos empuja a decirle a Jesucristo, mi Señor, y a rendir nuestra vida en arrepentimiento, en reconocimiento, virtualizándolo, diciéndole, Señor, te amo, necesito que abras mi boca para que abreve a borbotones, Señor, la adoración que hay dentro de mi corazón, dentro de mi corazón.
Entonces, si no, es que para mí es algo aburrido, bueno, el problema no es ese no es el problema. Tal vez el problema es que no hay salvación, simplemente porque tu corazón no puede adorar. Y si tu corazón no puede adorar es porque el Espíritu Santo no está ahí incitando a tu corazón a adorarle. Uy, pastor, es que mire, yo antes me decían el jilguerillo espiritual, pastor. No, yo adoraba, yo cantaba, yo era como el rey David, pastor, iba componiendo salmos, cantos, adoración a mi Señor. Pero hoy ya no, pastor. Yo creo que se me salió el Espíritu Santo. Pues no. A ver, si se te salió el Espíritu Santo, ¿perdiste la salvación? Ya estamos entrando en terrenos teológicos, hermanos, que pueden sumir nuestras almas en zonas muy diferentes a las que el Señor quiere que experimentemos. La zona del gozo y de la paz, esa zona permanente de la paz, donde habita permanentemente aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en Dios ha confiado. La perseverancia en el conocimiento de quién es Dios por causa de que el Espíritu Santo pone en el corazón del ser humano el querer y el hacer por su buena voluntad. Si se te salió el Espíritu Santo y entonces tú fuiste en un momento de tu vida un hijo de Dios por adopción, entonces Dios te desadoptó. Dios te desadoptó, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasó con el nuevo nacimiento? Te volviste para atrás. Ahora estás en un desnacimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo retrocedes y dejas de nacer cuando ya naciste? O sea, te estás desnaturalizando en el estado redimido que recibiste por gracia. Es imposible desnaturalizarte. No te puedes desnaturalizar. Entonces, ¿qué pasó? Porque yo antes adoraba a Dios y hoy no quiero saber nada de Dios, me aburre. Ir a la iglesia, no lo aguanto. Escuchar cantos de adoración, bueno, mira, lo que dice Pablo, tal vez un día participaste de la luz del Espíritu Santo, de la gracia, pero nunca dice en ese pasaje de Hebreos, bueno, el escritor de Hebreos, que tú hayas tenido a Cristo en tu vida, solamente formarse parte, estuviste entre los que lo viven, pero nunca fue una realidad para tu vida. O puede ser que tu forma de vida ha sido tan displicente, creíste en el Señor Jesucristo, le entregaste tu vida y dijiste, bueno, que el Espíritu Santo me santifique, yo no voy a hacer nada, no asumo compromisos ni responsabilidades, todo es por el poder del Espíritu Santo, y perdiste de vista tu responsabilidad de santificarte tú todos los días como Él es puro. Porque dice la palabra de Dios que quien tiene la esperanza del retorno de Jesucristo, Él se purifica todos los días como Cristo es puro. Y la palabra de Dios dice que quitemos de nosotros nos quitemos la gritería, la maledicencia, las abominaciones, para que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, muy probablemente, si tú realmente eres un hijo de Dios, pero hoy no sientes nada, estás seco espiritualmente, es porque no has sido cuidadoso de ejercer tu responsabilidad espiritual a partir de tu condición redimida. Y sigues en las griterías, y sigues en las maledicencias, y sigues en las borracheras, y sigues en las cosas de las que ya no podrías ni deberías participar. Sigues viviendo como un mundano. Y lo único que te distingue entre el mundano y tú es que tú te dices ser cristiano. Entonces, si es el caso, una de dos: o no eres un hijo de Dios, no somos hijos de Dios, porque no hay un Espíritu Santo que nos incline, nos impele, nos propulse, nos motive, nos empuje a reconocer el señorío de Cristo y a adorarle y agradecerle y a rendirnos en arrepentimiento y gratitud. O simplemente ya contristaste el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti, que significa contristar, entristecer. Y no es que el Espíritu Santo pierda poder dentro de tu vida, para nada, sino que el Espíritu Santo no actúa donde no se le respeta, donde no se le glorifica, donde no se le honra, donde no hay nutrimiento, alimentación de la palabra de Dios.
Porque la única materia prima que el Espíritu Santo toma para procesar su obra de transformación, su obra de santificación en tu vida, es la palabra de Dios. Si tú te andas metiendo filosofías y conocimientos extraños, eso no lo va a utilizar el Espíritu Santo. Eso no lo va. Y lo que estás haciendo es generando un escenario donde simplemente Él decide soberanamente no manifestarse y no actuar. Y por eso sientes tu vida como sequedales de verano. Seco como un tiesto. Como huesos secos. A ver cuándo al pastor Javier se le ocurre invitar a un profeta, un apóstol, alguien que le diga a estos secos huesos, Espíritu sopla sobre ellos, ¿verdad? Y de los 4 puntos venga el Espíritu. No, no, hermano, no es así. No es así. Me voy a ir a la otra congregación donde sí hay poder, porque ahí sí cuando cantan siento una especie de vibración cósmica, emocionalista. Porque el pastor, el predicador se la pasa hablando de cosas que salgo bien motivado. Sí, porque es una congregación emocionalista, humanista. No tiene verdad. Te vas a ir a Jericín. O sea, te vas a salir de Jerusalén, de tu Jerusalén personal, donde tienes verdad, pero no tienes espíritu. Y te vas a ir a Jericín, ¿verdad? Donde hay mucho entusiasmo, pero no hay verdad. Y entonces al rato vas a estar igual, porque nadie puede vivir permanentemente en el monte de la transfiguración. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús a Juan, Jacobo y Pedro cuando ya se querían quedar a vivir ahí, hermano? ¿Te acuerdas? Ven al Señor Jesús transfigurado, desvestido de su humanidad, en una gloria extraordinaria. Cristo le había profetizado: algunos de ustedes no conocerán muerte hasta que vean la gloria de Dios, al Hijo de Dios viniendo en su gloria. Y eso se cumple en estos 3 discípulos de Cristo en el monte de la transfiguración. Y ven a Isaías representando a los profetas, y ven a Moisés también transfigurado representando la ley, y la voz del Dios eterno que dice: este es mi Hijo amado, Él, Cristo, ya no la ley, ya no los profetas, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oigan, todo su enfoque en Cristo. Pero cuando ven esas transfiguraciones, ellos ya querían quedarse a vivir ahí permanentemente. Señor, es bueno que estemos aquí, haremos 3 enramadas, 3 chozas, aunque nosotros quedemos a la intemperie, somos peor que gusanos ante esta gloria. Reconocieron eso, ante esta gloria, ¿quiénes somos? Aunque no tengamos choza, les construimos a ustedes, Señor, para quedarnos aquí los 6 a vivir por los siglos de los siglos. No nos queremos bajar de la transfiguración. Bueno, vete a una iglesia, al monte de Jericín, y te vas a dar cuenta de que no puedes vivir en la transfiguración permanente. Al final tuvieron que bajar con Jesús y continuar viviendo. Y un día a Pedro, hermanos, en ese amor que el Señor llevó a procesamiento y a perfeccionamiento, murió como el Señor Jesucristo, con las manos abiertas y los pies clavados y de cabeza, por no considerar digno morir con la misma muerte de Jesucristo. Murió crucificado bajo la tortura romana, hermano. ¿Cuál monte de la transfiguración? ¿Dónde quedó el monte de la transfiguración? Cuando Pedro niega a Jesucristo y estuvo en el monte de la transfiguración y negó 3 veces a Cristo. A ver, entonces no puedes vivir eternamente en el monte de la transfiguración, en el entusiasmo y las emociones incontroladas y a veces hasta indecentes, pensando que eso significa la vida cristiana. Porque cuando bajes al plano de la realidad, porque tendrás que bajar, porque después de todo domingo viene un lunes, y con el lunes viene el trabajo, las responsabilidades de la familia, la manutención, las deudas. Viene un lunes que no vas a poder soportar solo emocionalmente si no tienes verdad. ¿Para qué quieres el poder acá que se sienta si no hay verdad? ¿Y para qué quieres la verdad si no tienes espíritu? Entonces, preguntémonos esto y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Está el Espíritu Santo dentro de nosotros, incitándonos, motivándonos, inclinándonos al reconocimiento del señorío de Jesucristo? Y por lo tanto generando al interior de nosotros un nivel de arrepentimiento y gratitud, un nivel de reconocimiento tal
que solo es cuestión de abrir la boca para que abreven borbotones de reconocimiento y adoración a nuestro Dios. Porque esa es la adoración en espíritu. ¿Cuál es nuestra condición? Y vamos a continuar estudiando la siguiente semana la parte final de este tema y vamos a entrar en lo que significa la adoración en verdad. Pero comenzamos a ver la adoración en espíritu. Y pesémonos en esa información, pasémonos por ese rasero, hermanos. Y creo que es bien importante. Ya me cansé que a veces, con mucha frecuencia, el pastor diga o cuestione si soy o no soy salvo. Mira, hermano, las veces que tengamos que ser cuestionados, las veces que tengamos que reflexionar, es una sana y santa reflexión. Yo prefiero, hermano, que un pastor, un ministro de parte de Dios constantemente me esté llevando a reflexionar esto antes de estar en la presencia del Señor, a estar en la presencia del Señor y decirle: Señor, vengo con todo mi currículum, Yo me decían la Virgen del Colorín, Señor. No, yo era una mujer santísima, santísima, Señor. Oraba por los enfermos y cuando no se me morían, sanaban. No, hombre, queriendo impresionar al Señor y el Señor diciendo: no te conozco. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Te das cuenta? Lo que dice el libro de Mateo en relación a esa persona: Señor, hablé nuevas lenguas, y puse manos sobre los enfermos y sanaron, hice cosas, todas son cosas buenas, todas son cosas buenas, que tienen registro bíblico en los evangelios, pero Jesús les dice hacedores de cosas malas. ¿Te das cuenta? Porque podemos hacer cosas cuya naturaleza sea buena, pero si mi motivación no es buena, la contamina y la hace maligna. ¿Dónde está la bondad de las cosas o su maldad? En la motivación. Jesús les dice: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, preferible, hermanos, que hoy en vida estemos ante la exposición de la palabra y que el Espíritu Santo la tome para llevar a un cuestionamiento saludable y decir: a ver, ¿sí está el Espíritu Santo dentro de mí? Inclinándome a la adoración, inclinándome a reconocer el señorío de Cristo, generando una alabanza que se acumula y quiere abrevar, y cuando abro mi boca, entonces mi lengua es como la pluma de un escribiente muy ligero y comienzo a describir las glorias y las virtudes de mi Dios. Entonces, hermano, esa es una evidencia de que tú fuiste salvado de la condición pecaminosa, redimido, trasladado de las tinieblas a la luz, para ser un adorador en espíritu y en verdad para nuestro Dios. Evaluemos nuestra condición. El Señor busca adoradores que le balanceen la adoración, balancemos la adoración, que lo hagamos en espíritu, pero también con verdad. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más, gracias por tu bendita palabra. Una palabra eterna, permanece para siempre. Gracias, Jesús Dios, por esta mujer samaritana en la que nos vemos reflejados todos nosotros. A veces creemos que estar del lado de la narrativa judía, Señor, que tú presentas a esta mujer es mejor posición. La realidad es que ni una ni otra son buenas posiciones, porque ningún sistema de adoración es el que tú estás buscando, Jesús. Estás buscando adoradores espirituales y verdaderos, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y queremos encontrarnos en ese grupo de personas que son contados por miles. En las descripciones de los cielos, Señor, que presenta el libro del Apocalipsis. Queremos algún día estar ahí, pero hoy formamos parte de ese coro de adoración, mi Dios.
desde la tierra. Y nuestra adoración tiene que armonizarse con la adoración celestial. Y sin duda alguna, Señor, podemos imaginar que el canto allá en el cielo es perfecto, en lo espiritual y aún en lo técnico. Y no hay duda que nuestro canto en lo técnico aquí, Señor, pudiera ser disonante porque nuestras cuerdas vocales son fallidas, Señor, por virtuosas que sean, son humanas y son defectuosas, pero en donde sí podemos armonizar, donde sí podemos amalgamarnos con la adoración en el cielo, es con la que emana de nuestro corazón, mi Dios. Porque tú no estás buscando la afinación de cuerdas vocales, mi Dios. Tú estás buscando la afinación de un corazón arrepentido, un corazón agradecido, un corazón que haya reconocido quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y en absoluta humillación, sepa que sin ti estamos perdidos. Pero si hoy vivimos, para ti vivimos. Si hoy somos, para ti somos. Queremos adorarte balanceadamente en espíritu y en verdad, Señor. Con la verdad y con el espíritu y con la verdad. Y todo parte del arrepentimiento que por la exposición del Evangelio generas en el corazón humano, rindiéndolo en arrepentimiento delante de ti, reconociéndote como el Señor del universo y recibiéndote en humildad, sabiendo que esto es sin mediación del mérito humano, sino por el puro afecto de tu voluntad. Dios, habla a nuestros corazones. Y si alguno de nosotros nos encontramos no habitados por tu Espíritu Santo, en esta mañana queremos decirte: perdóname por mis pecados, perdóname por mi indiferencia, perdóname, Señor, por mi humanismo, perdóname por creer que existes tú por causa mía, y no es así. Si existo es por ti y para ti. Señor, ilumina mi necesidad de ti en tu palabra. Condúceme a la convicción del pecado, así como a esa samaritana que quería arreglar su vida para presentarse en adoración. Y tú lo hiciste. Señor, trae a mi corazón la convicción de mi naturaleza pecadora y recibe mi arrepentimiento, Señor. Me arrepiento. No podría enumerar cada uno de mis pecados, pero reconozco que soy pecador. Perdóname por mi naturaleza de pecado, mi Dios. Me arrepiento y cámbiame. Y dame la vida eterna por la que pagaste en la cruz. Porque sin esa vida eterna, sin esa cruz, Señor, estoy perdido por la eternidad. Sálvame, mi Dios. Sálvame. Quiero que mi lengua y mi boca hablen como la pluma de un escribiente ligero que canta al Rey. Alabanzas, adoración espiritual y verdadera. Hazme un adorador en espíritu y en verdad para el Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días.